Venga, continuando con el API REST. Bueno, ya vimos un poco el principio conceptual sobre SNAPAU. Vamos a recordarlo y a ver cómo se hace esto con Spring. ¿Eh? Bueno, recordar que el API REST realmente no aportaba tecnología nueva. Lo que se basaba era precisamente reutilizar la tecnología HTTP, que era muy extendida y muy compatible en todo el sistema y muy bien probada. Y lo que buscó es una forma diferente de utilizar el HTTP estándar. Digamos que está un nivel por encima. Entonces, la primera idea que se planteó es que es un servidor sin estado. Es decir, no se mantienen sesiones de los clientes. En cada petición, el cliente manda todos los datos que necesita. Esta petición se procesa y se da la respuesta al cliente y nos olvidamos de él. Es por tanto, un servidor sin estado. ¿Eh? Y que se basaba en las 4 operaciones básicas de acceso a datos, que son las operaciones CRUD. Es decir, en crear, en leer, en actualizar y en borrar recursos. ¿Qué se hizo? Pues asociar a cada petición un método concreto de HTTP. Para crear se utilizó el método POST, para leer el método GET, para actualizar método PUT o PATCH y para borrar el método DELETE. ¿Vale? Eso no significa que tecnológicamente yo pudiera utilizar un método GET para borrar. Tecnológicamente se puede hacer, ¿vale? Porque HTTP no especifica ese método exactamente lo que hay que hacer detrás. Pero entonces no estamos cumpliendo el principio de lo que es una API REST. ¿Eh? Entonces, ese principio conceptual es respetando esta filosofía, ¿vale? El put son para actualizaciones totales y el patch para actualizaciones parciales. El principio es la utilidad, ¿vale? Entonces, estas operaciones normalmente teníamos que, repito, post para crear un nuevo recurso, ¿vale? Es una operación no segura porque me modifica la base de datos, ¿vale? Y es una operación no idempotente, que significa que si yo hago varios posts repetidos, no pueden resultar igual. ¿Eh? La respuesta en principio es un 201K o el tipo de error, ¿vale? Esto puede ser recomendable, pero no es obligatorio. Es decir, recomendable sería devolver una referencia del nuevo recurso, pero si en tu API REST no cuadra, no lo hacemos, ¿vale? Y también recomendable devolver el propio recurso. Pero a ti no te cuadra, no lo hacemos. Habla de recomendables, pero bueno, depende del sitio web exactamente. Operaciones GET, ¿vale? Es obtener un recurso o un conjunto de ellos. Es una operación segura. Segura significa que jamás, con una operación GET puedo alterar las bases de datos. ¿Vale? Porque es una operación segura. Y además es una operación indepotente, que significa, si yo hago GET repetidos, me tendría que devolver en principio el mismo resultado. ¿Vale? Normalmente devuelve un 200 OK o el tipo de error. Y aquí es obligatorio, evidentemente, devolver el recurso solicitado o el conjunto que te pida. Puede ser un recurso o un conjunto de ellos. Luego tenemos las operaciones de modificación, put o patch. Entonces, para actualizar un recurso, operación no segura. ¿Por qué? Porque estamos actualizando el recurso. ¿Vale? Pero dice que es indepotente. Es decir, si yo mando un patch repetido, no me tiene que protestar. ¿Vale? Es decir, ya está actualizado a los nuevos datos, no tienes que decir, hey, ya está actualizado, error. No. Yo dejo la base de datos como tú me lo solicitas, pero no protesto. ¿Vale? Jamás. Por eso estas no producen error porque me mandes 3 peticiones repetidas. Recomiendan, bueno, respuesta 200 OK si todo va bien o tipo de error y recomendable, ¿vale? No es obligatorio. Devolver el recurso como queda después de la actualización, ¿vale? Y borrado, para eliminar un recurso. Dice que es una operación no segura, porque estoy alterando la base de datos. Pero es una operación indepotente, es decir, si te mando borrar un recurso que no existe, un recurso repetidamente, siempre va a ocurrir lo mismo. Cuando acabe la operación, el recurso no existe. Pero no significa que lo tengas que borrar físicamente para ir bien. Si el recurso no existe a priori, vale, pues no existe a priori. Pero me dices, bórrame el 23. El recurso 23, que no existía. Pues tú coges, si no existía, pues ya está borrado. Pero no protestamos. ¿Vale? No protestamos. En principio, es una operación indepotente. Es decir, llamada repetidamente no tiene que dar problemas. Y respuesta 204 OK sin contenido o el tipo de error.
¿vale? Entonces, en primer lugar es, ¿vale? Dependencia de Spring. Primera dependencia. Claro, vamos a empezar por los test. Es decir, antes de hacer el API REST, voy a enseñaros a hacer un test contra una API REST. Porque si no, no puedo probar esto. ¿Eh? No voy a hacer una página de Angular para probarlo. Tengo que hacer siempre test y yo ver que mi API REST funciona bien. Entonces, hay una dependencia que necesitamos, que es esta, que es el cliente HTTP que vamos a utilizar, en este caso el de Apache, ¿vale? Entonces colocáis esta dependencia de Apache. ¿Por qué? Porque el cliente de Spring, como que la función patch no acaba de funcionar bien. Da un problema, ¿vale? Supongo que lo corregirán, no sé qué versión, o a lo mejor lo han corregido ya. Sí, la verdad que tendría que probarlo a ver si la nueva versión de Spring lo han corregido. Pero en su momento hay que poner esta dependencia y se pone por esto, para el cliente, para la operación patch en clientes, ¿vale? Es para hacer test nada más, realmente, ¿vale? Luego, normalmente, mi servicio se va a montar por defecto sobre el servidor. Es decir, yo cojo un servidor, monto el servicio y sobre ese servidor voy a montar mis recursos. Muchas veces se pone barra API, barra versión 0, lo que fuera. Entonces yo en el TPV lo tengo activado esto, ¿vale? En la demo de la asignatura no, pero en el TPV vais a ver que en propiedades, si lo miráis, pone aquí que el contexto del servidor es barra API barra V0. Entonces, da igual donde esté situado, es barra API barra V0. Entonces, nosotros lo vamos a situar, en principio está en localhost, puerto 8080, ¿vale? Localhost, puerto 8080 por defecto. Mis pruebas locales, ¿cómo van a ser? Localhost 8080, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Entonces, recordad, ¿cómo vamos a hacer mi despliegue de API REST? Yo voy a generar un fichero jar que va a tener contenido siempre el Tomcat, ¿vale? Lo va a tener contenido. Por eso, tanto si arranco con el Maven Clean y Run de Spring, me va a embeber un Tomcat, o si me genera un jar, el jar que generas lleva internamente un Tomcat. Por lo tanto, si generamos el jar, es arrancar el jar y demás. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Fijaros que lo que hemos hecho es tener un mongo externo y atacamos al mongo externo, ¿vale? No hemos metido ni mongo embebido, ni H2 embebido, ni MySQL externo, ¿no? Mi caso TPV es solamente un mongo externo. Tiene un Tomcat embebido y un mongo externo, lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, empezamos por el cliente. ¿Por qué necesito al cliente? Para hacer pruebas de test contra el API REST. Porque es algo difícil de probar y a lo mejor lo vamos a probar siempre es con test, ¿eh? Entonces, me ofrece una clase que es esta, la plantilla de REST, ¿vale? Esta clase me va a ayudar a hacer peticiones. Me va a ayudar a hacer peticiones. Eh, Tengo una petición y por lo tanto tengo la petición que necesito. Primero, la URI de donde voy a atacar. Entonces, la URI para atacar, que se hace a través de esta clase, ¿vale? Pues tengo que llamar al URI Component Builder, que es de Spring, montar una URI a partir de una URL y la monto y la codifico, ¿eh? ¿Con qué la voy a codificar? A partir de un string. Esta es mi dirección de servidor de string y me convierte él en una URI, porque él tiene que manejar URIs, ¿vale? De la clase URI, además. Dos, yo tengo que decidir a qué método voy a atacar de mi destino, de mi API REST. Y vienes a ver que los métodos son get, post y demás. Son métodos de esta clase, HTTP métodos, ¿vale? Tengo que montar la URI y el método. Luego, opcionalmente, cuando hago una petición a API REST, le puedo mandar cuerpo o no mandárselo, ¿vale? Le puedo mandar cuerpo o no mandárselo. Si le mandas cuerpo, pues será de tipo string, array de string, un DTO, un array de DTOs, lo que yo considere, ¿vale? Pero en mi juego, como yo siempre lo voy a recibir como un object. Lo va a recibir como un object, porque da igual que lo demandes, él lo va a mandar el cuerpo para allá, ¿vale? Este cuerpo, evidentemente, se va a pasar a JSON, ¿eh? Se va a convertir a JSON, ¿vale? Por defecto, todo lo que llega va a llegar a JSON, ¿eh? Y luego, opcionalmente, podré meter valores en la cabecera de la petición, ¿vale? Pues opcionalmente podré meter valores en cabecera. Entonces creo una cabecera y esa cabecera le voy a establecer, digamos, tuplas de clave valor, ¿vale? También opcionalmente en la URI podemos mandarle los parámetros de la URL, ¿vale? Los parámetros de la petición. Sabéis que
va la URL, luego va un interrogante y parámetros separado por aspersa, de clave igual a valor. Eso se meterían dentro de la URI. ¿Vale? Entonces podemos ponerle o no parámetros en la URI, método obligatorio y la URI obligatoria, con o sin parámetros. Y método obligatorio. Y opcionalmente puedo mandarle un cuerpo y opcionalmente puedo meterle parámetros en la cabecera de la petición. Y con esto que hacemos, montamos la petición. ¿Vale? Lanzamos la petición al servidor y el servidor nos contesta. ¿Vale? Y en la respuesta, ¿qué va a devolver? Un cuerpo que sea de un tipo determinado, pues puede ser genérico de tipo object, o un DTO, o un array de string, o un array de DTOs, ¿vale? Y además, en esa respuesta, además del cuerpo que tenemos, podemos obtener la cabecera de respuesta, es decir, en la respuesta, ¿qué parámetro me ha metido el API en mi cabecera? Y este es la cabecera. O qué estado está de la respuesta, si ha habido errores, no ha habido errores, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, son los principios, yo monto una petición, se la lanzo a la API REST, me da una respuesta. Y esa respuesta tengo una cabecera, un estado y un cuerpo. Hay más métodos, hay muchos más, ¿vale? Pero obviamente voy a jugar con estos. ¿Lo veis? Vale. Vamos a hacer un solo ejemplo con este template, con esta plantilla, un solo ejemplo, para que veáis cómo funciona más o menos. ¿Cuál es el problema? Que esto es complicado. No complicado, es tedioso. Y yo voy a hacer cientos de llamadas a mi API REST, pero cientos, ¿eh? Entonces, utilizar esto a pelo es muy tedioso. Es, al final, copy-paste y hay que programar demasiado, ¿eh? ¿Qué hemos hecho en la asignatura? Bueno, pues evidentemente hay otro framework que te ayudan a hacer peticiones, hay clases que tú podemos instalar dependencias que también ayudan a hacer peticiones, y yo, bueno, pues, ¿qué opté? Por hacerme yo un builder que vamos a llamar REST Builder, que hemos hecho de la asignatura, para hacer peticiones como muy sencillitas, ¿vale? Simplemente para que sea más fácil hacer las pruebas, ¿eh? Porque directamente atacar a la plantilla de Spring es un poco tedioso. Entonces, o metemos algo más o es poco lento, ¿vale? Entonces, ¿qué filosofía es? Es un builder. Y como builder, es el principio de los builders. Es decir, cuando yo añado algo, le pongo un atributo path, por ejemplo, para montar la URL, y él me devuelve a sí mismo, al propio builder, ¿vale? Eh, los paths, evidentemente, sabéis que a veces los paths van con parámetros, va con variables, es decir, accedo al recurso de usuarios y quiero el usuario 23. Pues normalmente aquí pondremos en el path la definición de lo que hacemos en mi API REST, que es llave, ID y cierro llave. Pero luego, cuando yo hago la llamada para probarlo, no le tengo que pasar el string llaves, ID y cierro llave, sino que le voy a pasar un valor, ¿vale? Entonces, aquí en este caso es que establecemos el path y luego ese path le voy a llamar que lo expando. Que lo expando es que sustituye la variable por un valor, ¿vale? Luego veremos un par de ejemplos. Muchas de mis llamadas hemos apostado por Basic Auth con tokens en seguridad. ¿Qué ocurre? Que lo he puesto fácil, es decir, le pongo aquí Basic Auth, le pasas un token y él te lo monta para que vaya en cabecera en Basic Auth, ¿vale? Te lo va a montar. O le pones Basic Auth y le pasas usuario y contraseña y coge esto y te lo monta en cabecera. Y veis cómo lo monta, es decir, el Basic Auth lo que se monta es que se pone la palabra basic con las B mayúsculas en string un blanco y ahora concateno usuario, dos puntos, contraseña, todo eso codificado en code 64. Pero esto es una codificación, no es una encriptación, no la confundáis. No va encriptado, va codificado. Y lugar de codificarlo, es que puede codificarlo en binario, se puede codificar en decimal, pues aquí se codifica para que sea basic auth en code 64. Que lo que hace es utilizar números, caracteres y un par de caracteres especiales. ¿Vale? Entonces, en mi builder, tú le pasas usuario y contraseña y te lo codifica y te lo mete en cabecera. ¿Vale? También, evidentemente luego, como el TPV tenía, podíamos solicitar, por ejemplo, cuando creamos un ticket, te devolvía un PDF. Dice, hostia, hay que preparar la llamada para probar esto si funciona bien. Entonces, le puedes decir, quiero aceptar y le mandamos un tipo, ¿vale? Y le pasas un tipo. Entonces, quiero aceptar, por ejemplo, PDFs y pasas el tipo PDF. ¿Qué ocurría? Que si aceptamos PDFs y solo pones que aceptas PDF,
da error. ¿Por qué? Porque los API REST es, yo te mando un PDF, pero si da error, te mando un mensaje en JSON. Entonces él dice, vale, aunque tú me digas que aceptas PDF, yo acepto siempre JSON por defecto, los dos. Porque no vaya a ser que falle el servidor y me mande JSON. Y tengo que analizar lo que ha pasado. ¿Vale? Eh, y luego, bueno, pues este no error no se utiliza mucho, es que tú haces una petición, si el servidor lanza un error a HTTP, te va a montar una excepción. ¿Vale? Y tú con esto indicábamos que dice, oye, no quiero errores. Sé que da un error, pero yo quiero que tú no produzcas errores. Entonces es una especie de third try catch. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es el uso, porque este realmente está ahí. Si queréis ver su contenido, lo vamos a ver un poquito, pero yo no lo voy a utilizar. Es decir, lo voy a utilizar desde el punto de vista de utilización, para hacer llamadas rápidas a mi API REST. Veamos ejemplos, ¿eh? Ejemplos. Si yo en una llamada quiero recuperar el JSON, lo que hago es, hago esto, me construyo un REST Builder de string. En este caso, lo que reciba va a ser un JSON. Entonces yo quiero ver el JSON tal cual es el JSON que me recibo. Si yo quiero ver lo que me envía el servidor. Entonces, esto se va a recibir en string como un JSON. ¿Vale? Le vamos a pasar el puerto de ataque al servidor. Puerto de ataque al servidor. ¿Vale? ¿Qué tenemos que pasarle? Pues el puerto de ataque normalmente dices ya, pero el puerto no va a ser 8080. Dices ya. Cuando montemos mi JAR o mi aplicación TPV, la arranquemos, sí va a ser puerto 8080, pero los tests le vamos a decir a Spring que me lo monte en un puerto aleatorio y libre. Porque así, si yo tengo arrancado, por ejemplo, mi TPV lo tengo arrancado, ¿qué puerto está consumiendo? El 8080. Entonces le decimos a Spring que no utilice el puerto, digo, utilízame cualquier puerto libre, así puedo lanzar tests en paralelo, sin tener que tumbar la aplicación. ¿Vale? Entonces aquí hay que pasarle el puerto que vas a utilizar el Spring, que luego veremos cómo conseguirlo. Le decimos, quiero que la respuesta me la conviertas a string. La respuesta es un tipo class que es de tipo string, ¿vale? Y dices, es un poco repetitivo, sí, aquí pongo string y aquí string class. Pero todavía no he encontrado la manera de quitar esta redundancia, no la he encontrado. A ver si un día la encuentro, ¿vale? Entonces construyo el builder con string. La respuesta es un class de tipo string, entonces lo almaceno en un tipo string. ¿Vale? Lo que no quiero hacer es hacer un object y luego hacer un casting. El casting está casi como medio prohibido ya en Java. ¿Vale? Te prefiero hacerlo así. Luego le dices, el path, ¿a qué recurso voy a atacar? Y dices, ataco recurso que es barra admins. Y este recurso lo he definido cuando he definido el recurso, para no usar redundancia. ¿Vale? Entonces aquí será barra admins. Luego veremos cómo defino esta constante. El recurso. ¿Vale? Y hay un segundo recurso, porque este es barra admins barra estado. ¿Vale? Entonces, tú mediante los paths vas a ir montando la URI del servidor que vamos a atacar. Ya tengo montado el tipo de respuesta, la URI del servidor, y digo método get y construyete. Y se construye la petición. Se construye y se lanza la petición. Y ya hemos hecho la llamada al API. Y aquí tendré lo que el API me responda. ¿Lo veis? Entonces, con el builder vamos a hacer llamadas un poco más fáciles. Por ejemplo, otra llamada. Imaginaros que yo quiero llamar al servidor y sé que ese servidor tiene que provocar un error. Porque o no estoy logueado o estoy en un horario fuera de que no corresponde y tiene que provocar un error, ¿vale? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Digo, vale, yo espero este error, que es que está prohibido, es un error de prohibido de HTTP. Me tiene que provocar el API REST este error. ¿Vale? Quiero comprobar que realmente me lanza el error el HTTP. ¿Lo veis? Entonces lo que hago es, espero un error de HTTP. Y haces esto, espero este error. Y a continuación lanzo la llamada. Como espero error, ¿qué va a ocurrir? Que no tiene sentido que me devuelva nada, porque si va a hacer un error, no va a devolver ningún cuerpo. Entonces siempre lo hacemos directamente. New Builder, al puerto, ataco al path, que es admins, al path, que es fuera de tiempo, método get y lo construyo. Y sé que esto me tiene que devolver un error. Y es el error de prohibido. Si no me devuelve este error, el API REST está mal hecho. Porque si te devuelve el error, el API REST está bien hecho. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a utilizar mucho esto?
para probar la seguridad. Dice, vale, no me voy a loguear y voy a intentar sacar el recurso. Y me tiene que decir que está prohibido. Si me deja acceder el recurso, le he fastidiado. Tengo un agujero negro ahí. ¿Lo veis? Y así compruebo que mi API REST me produzca errores. Por ejemplo, aquí voy a hacer algo más, voy a meter datos en parámetros y de cabecera, ¿no? ¿Y cómo se hace? Dice, vale, espero un JSON, por lo tanto, construyo un builder de tipo string, le ataco un puerto y la clase de tipo string, vale. Añado el path, que es admins y echo, y path id. id es un path de tipo variable, es como hacer al recurso 40. Digo, vale, pues le pongo el nombre del path y a continuación expando. Y entonces este ID que sea la 666. ¿Lo veis? Y dices, ¿por qué haces esto? Porque así tiro de las constantes de los recursos y no estoy poniendo aquí string, no me voy a equivocar en el testeo. 666, vale. A continuación, le paso un parámetro y valor, clave valor siempre, clave valor. Meto en cabecera un token con el valor de token, clave valor, lo meto en cabecera. Hago método get y hago la llamada. Y recupero este JSON. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí, esta llamada, pues llamo a seguridad, hago aquí, vale, pues hago esta llamada, que vaya todo bien o lo que sea, no tiene que dar problemas. O aquí, hago esta llamada y espero que me conteste que no estás autorizado. ¿Eh? No estás autorizado, lo que hago es hacer la llamada y meto en la cabecera algo que un usuario la clave está mal hecha. ¿No? ¿Veis? Usuario admin y clave que acá, pues, no es la correcta. Entonces hago la llamada y espero que me digas que no estás autorizado. ¿Lo veis? Normalmente es no autorizado, es cuando no te has logueado y no saben quién eres. Y normalmente se dice prohibido cuando eres conocido porque te has logueado, pero tu rol no alcanza el nivel suficiente para la operación que solicitas. ¿Veis ese matiz? Diferencia es, prohibido es, sí estoy reconocido en el sistema porque estoy logueado, pero mi rol no alcanza el nivel suficiente. Y no autorizado es que no sé quién eres. No te dejo ni entrar. ¿Vale? Ahora me queda cómo monto un test con Spring. ¿Vale? Cómo monto un test con Spring. Y bueno, y hay que colocar en los tests estas tres anotaciones. ¿Vale? La primera ya la conocéis, que es correr com, y este es el de Spring. ¿No? Ya lo conocemos, ¿vale? Segunda anotación, esta ya la conocemos también, que es Spring Boot Test. Suena, ¿no? Pero ahora es obligatorio ponerle esto, lo que está entre paréntesis, que significa que quiero que me asignes para hacer esta prueba. Claro, para hacer esta prueba que hace Spring, coge el API REST, lo monta en web y una vez montado le ataca, a ver cómo responde. ¿Vale? Entonces le estamos diciendo que me coloque un puerto aleatorio. Porque si no le dices esto, te lo va a montar en 80-80 y puede colisionar con otras cosas. Entonces, me montas un puerto aleatorio, ¿vale? Que esté libre. Y entonces dices, vale, entonces, ¿cómo sé yo en qué puerto me lo ha montado el servidor? Y ves que lo hacemos así. Oye, inyéctame aquí el puerto en que lo hayas montado, el que tú hayas elegido. Y si dices Spring. Y Spring te inyecta aquí el puerto. Pues es el 12.714. Entonces yo utilizo este puerto para saber a dónde tengo que atacar. ¿Vale? Y además, para la gestión de excepciones, tenéis que añadir esta regla, esta de aquí. Añadimos esto para que soporte excepciones. Y a partir de aquí ya podemos hacer lo que hemos hecho antes, los distintos test. ¿Vale? Venga, veamos cómo quedaría la apariencia de un test. Todavía no tenemos un servidor, una API REST, pero vamos a ver cómo quedaría el cliente antes de nada. Fijaros, el cliente, tenemos aquí en test de recursos. Aquí tengo. ¿Vale? Y aquí tengo, tendría mi builder, ¿lo veis? Este es propio, si tenemos un código fuente que está aquí. Entonces, este es el builder, ¿eh? Que lo que hace es, si no le dices por defecto que tiene puerto 8080, si no dice lo contrario, le ataca el puerto 8080. Y si no le dices lo contrario, pues por defecto le ataca localhost. Si le dice lo contrario, ataca otro puerto. Digo, a otro servidor. Pero esto es por defecto. ¿Y en qué se basa? En un template de REST, que es una clase de Spring. Se basan sobre esa clase. Vale, pues ¿qué hace?
Pues almacenar el servidor el URI servidor, el puerto, los paths, la expansión de path con variables, cabeceras, tipos de aceptación, autorización, bueno, una serie de clases, vale. Y aquí tenéis, se construye por defecto, ¿vale? Tiene tres constructores. Si tú lo construyes vacío, el que va a hacer ataca a la URI por defecto y al puerto por defecto. Si le pones un puerto, cogerá el puerto, o le pones las dos cosas, te coge las dos cosas, lo que tú le digas, ¿vale? Y luego, pues aquí, pues bueno, pues va añadiendo path, expansión. ¿Veis? Aquí hace lo de basic auth, que es por codificación en código 64. Aquí acepta los tipos, ¿vale? Y demás. Pues no da errores, cabeceras. Y luego aquí, pues se empieza a montar. Bueno, tiene su complejidad por dentro, pero en principio este no lo tenéis que tocar, ¿eh? ¿Vale? Y ahora, ¿cómo haríamos un test nosotros? Imaginaros que queremos hacer ese test. Este test, que es este de aquí. Hacemos un test en Spring. En principio, yo pondría primero este de aquí obligatorio, dos, esto obligatorio y esto es opcional, ¿eh? Es opcional. Lo pongo si quiero que Spring utilice puertos aleatorios. Si pones esto, le digo que me lo inyecte el puerto, ¿lo veis? Me lo inyecta aquí. Y a continuación este lo pongo para poder controlar excepciones. Y aquí tengo los tests. Este test estaría hecho directamente con la plantilla de Spring, sin utilizar el builder que hicimos nosotros en la asignatura. Entonces, esta es la plantilla. Dice, vale, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Montarme la URI. Y te la montas. Localhost, más el puerto, más los recursos. Codifico la URI. Esta es una URI sin parámetros. A continuación, monto la petición. Método get con la URI. Una vez montado, hago la llamada y recupero el cuerpo. Y luego compruebo. ¿Vale? Se hace así, pero es un poco... Hacer esto repetidamente 200 veces es un poco tedioso. ¿Lo veis? Va a ser mucho código repetido. Entonces, al final, tiramos de mi res builder que es más rápido. ¿Vale? En este caso, hace lo mismo que el de arriba, ¿lo veis? Lo mismo. Y lo que hago es, monto el builder y que devuelva el string porque quiero recuperar el JSON. Y bla, bla, bla. Encadeno las llamadas y me hace la llamada. Y tú compruebas que lo que te llega es este JSON concretamente. OK, servidor levantado. ¿Vale? ¿Que quiero lanzar un test? Fijaros que aquí no hay que hacer nada raro. Es decir, yo cojo un test cualquiera y lo lanzo. No hace falta lanzar el servidor. Él automáticamente lo primero que va a hacer que es, va a montar el API REST en un puerto aleatorio. Y una vez montado, ataca ese API REST a ver si funciona. ¿Vale? Tarda un poco más. Veis que los tiempos empiezan a ser más problemáticos. Y ya me dice aquí que todo correcto. ¿Vale? ¿Qué ha comprobado? Que este recurso te vuelve OK, todo correcto. Vale. Siguiente, mira los nombres ahora, ¿eh? Los nombres, ¿cómo se tienen que llamar? Tal cual. No, tiene que acabar con esa coletilla. Empiezan como queráis, pero acaban así siempre. No es un test de integración esto, ¿lo veis, no? No es un test de integración, porque estamos ya montando toda una API REST para probarlo. Es un test de funcionalidad, ¿vale? ¿Y por qué se tienen que llamar así? Podemos cambiar el nombre, ¿vale? El nombre lo hemos elegido en la asignatura. No es un nombre bastante acertado. Si veis, si veis por internet, mucha gente lo llama así y demás. La palabra test es por defecto en Maven, por eso no lo codifico. Es decir, Maven por defecto da por hecho que un test unitario acaba en test. Maven da por defecto que un test de integración acaba por IT. Y por eso estos dos lo doy por hecho. Pero los test de funcionalidad no hay por defecto. Entonces, vais a ver que dependiendo de los autores, por elegir unos u otros nombres. Entonces, aquí hemos apostado por este nombre, que acabe así. Entonces, ¿qué hago? ¿Veis que pongo aquí un plugin que dice que interprete estos como un test? ¿Vale? Como un test de funcionalidad. ¿Lo veis? Si cambiamos el nombre, deberíamos cambiar esto. ¿Hay que llamar IT a test de integración? No. Si no te gusta este nombre, podrías añadir otro plugin para cambiar este nombre al que tú quieras. Para que tú interpretes. Es decir, eso es como el estilo de la aplicación. Lo establecemos a priori y no lo cambiamos. ¿Vale? Y por eso aquí hemos apostado por esto y por eso mis tests se tienen que llamar así. Functional testing. Y yo sé que estos tests son los tests al API REST. ¿Vale? Son de un nivel superior a un IT. Un IT es un test de integración. ¿Eh? ¿Lo veis? Vale, pues
Si quiero lanzar todos los tests, ¿qué haría yo? Cojo el test entero y lo lanzo. Y aquí lanzaría, ¿vale? Me monta el API REST, evidentemente, proporcionalmente esté más rápido, porque montas el API REST una sola vez y una vez montado ataco con todos los tests. Es más rápido. Porque montar uno a uno, hay que montar Spring, montar el API REST y atacar. ¿Eh? Pero como veis, ya los tiempos ya no son los tiempos de antes, ¿eh? Bueno, este ha sido relativamente rápido, pero veis que tarda en arrancar, ¿eh? Ya se va notando, ¿eh? Ya empezamos a tener tiempos de 3, 4, 7 segundos. Bueno, depende de la máquina, claro. ¿Lo veis? Y entonces ataco la API REST. Vale. Fijaros, ya tengo montado los tests. Entonces, toda la API REST hay que probarlo absolutamente todo. Todo. Porque desde Angular, de momento, me es complicado. Porque, para empezar, no hemos dado test en Angular y esto que hacemos manualmente es un poco tedioso, ¿lo veis? Si tengo que probar manualmente todo, es inviable. ¿Qué vamos a hacer luego? A ver si el año que viene meteremos test en Angular. De tal manera que lo que hacemos es de clic, 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 y de esto lo haré un test. De tal manera que cuando alguien toca de la API REST, espera, voy a lanzar todos los tests de Angular. Y Angular simula los miles de clics que voy yo a hacer para comprobar las cosas. ¿Vale? Y dice, vale, todo está bien. Pero de momento, no. Por lo tanto, fundamental que cuando hagáis una API REST lo probéis bien. ¿Eh? Así si alguien te toca algo, esto deja de funcionar. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Me queda la siguiente parte. Dice, vale, ya he hecho el cliente. Ahora, ¿qué me queda? Hacer el servidor, el recurso. Vale. Y esto vais a ver que es relativamente fácil, ¿eh? Fácil, ¿vale? Y dice, a mí siempre me es más complicado hacer un test que el propio recurso. El recurso lo hago normalmente la mitad de tiempo que el test, ¿vale? Pero la vida es así. Es decir, no por ello dejamos de hacer test, sino, si no la aplicación no la podremos mantener, ¿eh? Entonces, un test. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, a la clase de Java que queramos convertir en un recurso, le pondremos esta notación. REST controller, ¿vale? Esta notación. Y le pondremos el path por el cual va a responder esa clase. El path de la clase. Entonces dirá, pues esto es barra admins, el recurso admins. O barra artículos, recurso artículos. ¿Vale? Sería el path genérico de la clase. Vale. Luego, la clase, cada método de la clase, si quieres que ese método responda a una petición concreta, le tenemos que poner otra vez la notación esta, res mapping, ¿vale? Con esto mapeamos un método concreto. Y ahora, opcionalmente le podemos poner un segundo path, un path parcial. Es decir, si el método sea barra admins, barra lo que tú quieras, ¿vale? Opcionalmente, si tú respondes al principal es admins. Y le tendrás que decir qué método vas a responder. Si método post, el get, el put, ¿cuál responde? O un conjunto de ellos. Lo normal es que está asociado a un solo método. ¿Vale? Entonces, con esto, que es muy sencillo, ya hemos montado el API REST. ¿Vale? Luego, si una ruta es una variable, se pone así en el path. Claro, imagínate que es recurso artículo, que es el artículo 14. Yo cuando declaro el recurso artículo no voy a poner 14, es que ahí me van a dar el número del artículo. Entonces, ¿cómo se define? Con llaves y de llaves. Entonces, ¿esto cómo lo interpreta? Como una variable. Que aquí vendrá un número, identificador de artículo. ¿Vale? Los métodos, recuerdo que son postget, putPatch y delete. ¿Vale? Veamos algo sencillo para empezar, para que no se vuelva tan a chino. Perdón, aquí. Vale, voy a dejar el test por aquí. Esto lo voy a cerrar y bajo un recurso. Voy a empezar por el primer recurso sencillo, que sea recurso, por ejemplo, el recurso admin. Vale. Fijaros, le digo, bueno, lo he puesto en dos partes. Se puede poner por una o dos, da igual.
Le he puesto así, REST controller, ¿vale? Por una parte, y por otra parte le ponemos mapeado en admins, ¿vale? Mapeado en admins. ¿Dónde colocamos este admins? ¿Dónde lo vamos a colocar? Entonces, al final yo llego a la conclusión que este es el mejor lugar, en el propio recurso. En la cabecera ponemos una constante que es admins, que luego vamos a reutilizar cuando hagamos test, o vamos a utilizar si hacemos path encadenados, ¿vale? Entonces, en cada recurso lo definimos aquí. Este es mi recurso, barra admins, constante que lo utilizo aquí. Así si mañana cambiamos esto, se cambia aquí y en los test, ¿vale? 2. Ahora tendríamos los paths parciales. Pues este es admins barra estado, admins barra no sé qué, admins barra eco. ¿Lo veis? Aquí tendríamos un path de identificador. Pues sería ID. ¿Vale? Y ponemos los paths parciales. Los que veis, los que yo voy a utilizar. También todo como constantes. Y ahora viene mi primer recurso, que es este. Y dices, primer recurso, que es un método concreto. Y es path. Pero claro, este path es parcial. Entonces, ¿cómo responde este recurso que es el estado? Será barra admins barra state. Vale. Método get. Y yo en este caso devuelvo un string y en este caso yo apelo, devuelvo un JSON. Lo he hecho apelo, por mi primer ejemplo básico. Devuelvo un JSON apelo. Ya hemos hecho el primer método que es un recurso de una API REST. ¿Lo veis? Es sencillito. ¿Vale? Entonces simplemente es organizar bien tu API REST. Cuesta más organizarse que otra cosa a veces. Como va por capas, dijimos que la primera capa son mis recursos. Esa capa suele ser sencilla, ¿vale? A mí la capa que se me complica más la vida suele ser o la de controlador, ¿vale? Que es más complicada, o la de control de usuario, la de Angular. Controlar bien un formulario a mí me da mucho dolor de cabeza. Lo típico que combinación es posible, que si no me habilitas esto, deshabilito esto, que si no me marcas esto, yo no te habilito el botón. Esa combinación de posibilidades es bastante compleja normalmente. Y el controlador suele ser la parte más complicada. El recurso, vais a ver que mis clases de recursos son bastante sencillas. ¿Vale? Vale, vamos a ir un poquito más allá. Dice, vale, pero bueno, que tengo que ahora manejar datos, es decir, ¿cómo recupero un dato que me han mandado por el path? ¿Cómo recupero un dato que me mandan por la URI? ¿Cómo recupero un dato que me mandan por el cuerpo? ¿Cómo recupero un dato que me mandas en cabecera? ¿Vale? ¿Cómo recupero las cosas? Y vais a ver que es relativamente sencillo, Es decir, si pongo esta anotación, request header, y aquí le pondremos unos valores, pues él, ¿qué va a hacer? Le está diciendo a Spring, oye, este dato me lo recuperas de la cabecera, que se llama tal, y me lo inyectas. Y todo va por inyección. ¿Vale? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues cosas como, ¿cómo se llama el parámetro? Dice, oye, el parámetro que viene como cabecera, ¿cómo se llama ese parámetro? Y dices, pero esto es opcional. Y si no lo pones, ¿qué busca? El nombre de tu variable. Entonces aquí lo que hay que hacer es casar bien los nombres. Es decir, si yo sé que me tiene que llamar el nombre, que es un parámetro llamado name, ¿cómo llamaré la variable? En Spring. En Java, pues name, para que él me busque name y me lo case. ¿Lo veis? Entonces dices, vale, pues le voy a poner un valor por defecto. Dice, bueno, si no me llega, el valor por defecto es este, sin nombre, lo que yo quiera. Y le puedes decir si es obligatorio o no. Y si es obligatorio, ¿qué hace Spring? Si ve que no lo tiene porque no te lo puede inyectar, rebota automáticamente con un error HTTP al cliente. Y pondrá mala petición, o lo que Spring te quiera poner. Y es automático. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, para recuperar el cuerpo, anotación, request body, lo pones en un atributo y te lo inyecta, automático. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se traslada la información? Yo cuando devuelvo algo, ¿cómo lo voy a devolver? En JSON. Entonces, dices, vale. ¿Y aquí qué podemos hacer? Anotaciones también de tipo JSON cuando devuelva algo. Decir, oye, esto no me lo mandes a JSON.
me lo ocultas, porque quiero que lo tener en Java, pero no quiero mandárselo en JSON al cliente final. O le puedes decir, si lo que tienes es un null, no se lo mandes al cliente. Porque claro, mandar cosas de nombre igual a null y meterlo en JSON es absurdo. Porque en el destino Angular, cuando intenta recuperar algo en JSON que no encuentra, ¿con qué valor por defecto lo da? Por null. Entonces, ¿para qué va a viajar un null? Eso es ancho de banda que consumimos. Entonces, normalmente los null nunca se envían. Y el que recibe, por defecto, sabe que si no se llega, lo inicia con null. ¿Entendéis eso? Pero ¿qué hago? Reducir ancho de banda y comunicaciones entre cliente y servidor. Que muchas veces, pues se pone esta anotación para decir, oye, esto puede ser en null, no me lo envíes. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué devuelvo? Pues ¿qué devuelvo? Lista de string, lista de integer o un DTO. ¿Y qué es un DTO? Una clase mía que hace de clase de objeto que va a viajar. ¿Lo veis? Vale, veamos ahora el código. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Este código, este hace un eco. Lo que recibe, lo reenvía. Simplemente hace un eco. Vale, y veis que dice, vale. ¿Y qué dice? Mira, dice, recupérame de la cabecera un parámetro llamado token. Y le pongo el nombre. ¿Lo veis? ¿Veis que el parámetro aquí se llama token? Por lo tanto, esto lo podríamos quitar si quisiéramos. Porque yo, por defecto Spring, si tu atributo, si tu parámetro se llama token, ¿cómo lo va a buscar? Con token. Entonces, esto lo he puesto para que lo veáis cómo se pondría, pero lo podríamos quitar, ¿eh? ¿Y qué ponemos aquí? Requerido, falso. Eso significa que es opcional, puede venir o no venir. Por defecto, es obligatorio. Si no le decimos lo contrario a Spring, es obligatorio. Tiene que venir y si no es Spring, rebota error. ¿Vale? Con lo cual ya Spring, fijaros que me está quitando mucho trabajo de controlar errores. Me tiene que llegar sí o sí. ¿Lo veis? Vale. Por ejemplo, este. ¿Veis que esto es echo? Y aquí ¿veis que es llaves y de llaves? ¿Lo veis? Entonces aquí dices, me inyectas en este atributo lo que venga en el path. Y por eso se llama path variable. Otra vez, esto es, como veis, es opcional, porque ¿cómo se llama el atributo ID? Pues lo va a buscar como ID. Lo quitaría, es decir, realmente sea más limpio esta llamada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Recupero el token que viene por cabecera. En cabecera. Y esto recupero el ID que viene por el path. ¿Vale? Y ahora, aquí, ¿veis? Request param. ¿Por dónde viene? Por la URL. Y aquí, por ejemplo, le puedo dar un valor por defecto. Por defecto, si no me llega por la URL, me das este valor. Y me lo inyectas aquí, param. ¿Cómo va a buscar este parámetro en la URL? Con el nombre de param. ¿Lo veis? Vale, ya tengo los datos. Y aquí, pues simplemente, bueno, pues me he montado una respuesta en JSON. Lo que hago es un eco de lo que recibo. Es muy tonto. ¿Lo veis? Otro ejemplo. Aquí recibo en el cuerpo. ¿Cómo lo pondríamos? Dice, vale. Aquí es un eco, pero de cuerpos. Y diría, vale, pues lo que me llegue en el cuerpo me lo inyectas a una clase llamado DTO, que es una clase mía. La tengo aquí. DTO. Y es una clase, pues, un envolvente de estos rápidos, ¿no? Pues un ID, nombre, género y fecha de nacimiento. Constructor vacío, constructor con parámetros, getters and setters y se acabó. ¿Le veis? Es un DTO, un envolvente, son clases muy tontas. Problema que tienen los DTOs. Problema, ¿eh? Y es que el framework que convierte un DTO a JSON es como más arcaico, yo diría yo, y no es capaz de acceder a atributos privados. Entonces me obliga a poner los getters and setters de todo, por filosofía. Porque si no, el JSON no se sabe montar. Porque para mí, ¿qué sería lo más fácil? Declaro los atributos privados, un constructor vacío y me olvido. Y solamente los get para recuperar datos. Pero no, te obliga getters and setters, porque si no, el JSON no sabe convertirlo. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo sería? Recupero el cuerpo, un DTO, lo recupero y me lo inyectas. Y en este caso dice, vale, hago un eco, lo devuelvo, tal cual. Simplemente para que veáis que el API REST funciona. ¿Lo veis? Una lista. Una lista es igual, ¿eh?
Fijaros que una lista simplemente pongo aquí, lista de string. Él lo escupe como lista de string. Todo eso va en JSON, yo no me olvido, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, una lista de TOs, tal cual, una lista de TOs. Yo lo escupo y devuelvo una lista de TOs. Aquí lo que hago simplemente es montar. Fijaros, monto una lista y la devuelvo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, aquí es para montar errores. Ah, no, son excepciones, todavía es muy pronto. ¿Lo veis? El API REST realmente es muy sencillito montarlo. ¿Eh? Vale, pues ahora, primero, hacéis una labor que es entender los tests que son fundamentales aquí. Es decir, no podéis publicar una API REST sin testearlo. Porque luego, desde Angular, las cosas no son tan fáciles. Y en Angular, el error que no quiero en Angular, quiero que sea que el error es por culpa del API REST, cuando mi mente está en Angular. Son dos tecnologías distintas. Y cuesta mucho, cuando te has centrado en Angular, cuesta mucho pensar en Spring después. Porque tienes que hacer un crack en el cerebro. Entonces, procurar, cuando cerramos una API REST, funciona con cierta garantía. Y cuando vaya Angular, que, por favor, que lo que no falle sea la API REST. ¿Vale? Entonces, primero, repasar los tests, ver cómo se hace. Dos, montar el API REST. Entender el ejemplo que yo os doy, que son esos recursos facilones. ¿Eh? Tres, vamos a hacer estos ejercicios, porque lo que no tocáis vosotros no lo aprendéis. ¿Eh? Entonces, quiero que en admins me añadas un nuevo recurso que se llama calculator. ¿Vale? Que recibe dos parámetros. El URL, que se llama dividendo y divisor. Y devuelve un string con el resultado de la operación. Es una división, ¿eh? ¿Vale? Luego, cuando esto te funcione, tenéis que hacer primero el recurso y luego el test. O hacéis primero el test y luego el recurso. Vale, no voy a delimitarlo. ¿Lo veis? Que os funcione. Cuando te funcione, haces el segundo recurso, que va a llamar calculator 2. Que recibe un DTO que representa una división, que es con dos atributos, dividendo y divisor, pero en lugar de recibirlo como parámetro de la URL, lo recibe como un DTO. Entonces tenéis que hacer un DTO que represente una división, que tiene dos atributos. Y yo devuelvo un valor doble con el resultado de la operación. Y este DTO, ¿cómo llega? En el cuerpo. ¿Lo veis? Tercer ejemplo, calculator 3. Que recibo una lista de DTOs. Y yo devuelvo una lista de dobles con el resultado de todas las operaciones por orden como me ha llegado. ¿Vale? Entonces, repito, primero, leéis mis ejemplos, los probáis, intentéis entenderlos, arrancarlos, ver cómo funciona, lanzar un test y demás. Y luego ya empezáis a implementar y hacer test. Recordad, los tests, a este nivel que ya nos movemos, primero lanzas un solo test, un método nada más. Cuando eso te funciona, filosóficamente, y va a misa, filosóficamente, tenéis que lanzar la clase, el test de toda la clase. Porque más de una vez te llevas un susto y otro test deja de funcionar. ¿Vale? Y cuando ha probado la clase, filosóficamente, siempre lanzáis los tests de toda la aplicación. Por filosofía. De pin, pin, pin. Y cuando todo eso funciona, lo dais por bueno. Como deis por bueno un test puntual y me lo subáis, vais a ver el desastre que vais a montar. ¿Lo veis? Empezar a coger buenas costumbres.